Hola a todos, hoy vamos a aprender a hacer una cámara en primera persona con Unreal Engine. Podemos hacer este efecto de dos formas. Está la forma fácil, rápida, pero quizá para mi gusto un poco cutre, y luego está la forma más complicada pero más correcta. Yo os voy a enseñar las dos formas y ya vosotros decidís. Así que vamos allá. Vale, pues en primer lugar vamos a empezar abriendo un nuevo proyecto de Unreal. Elegimos una plantilla de lo que ya tenemos, elegimos Games, y con el método fácil es tan sencillo como irnos a First Person, Next, ponemos cualquier nombre, el que sea, método fácil, por ejemplo, Create Project, y vamos allá. Vale, ya estamos en Unreal. Vosotros Unreal lo veréis así. Así lo veréis. Yo lo tengo hecho un poco más customizado para mí, que sería algo así, pero bueno, queda igual, es lo mismo. Vale, método fácil. Realmente lo más sencillo es, y lo más cutrecillo. Blueprints, vale, perdón, sí, content, os vais al blueprint del personaje, first person character, y aquí tenemos un montón de código, un montón de cosas. Vale, pasamos. Nos vamos a la pestaña de Viewport y aquí borramos cosas, básicamente. Borramos el arma, borramos los brazos, borramos esto que no sé qué será, borramos esto, borramos esto. Hay algo más para borrar. Esto y esto. Compilamos, guardamos. Aquí tenemos un error que vamos a ver qué es. El target, vale. Borramos esto también. Y me sigue saliendo un error que está aquí. Vale, borramos esto también. Jope, otro error más. Ah, vale, este, fuera. Y se acabó. Vale, compilamos todo, guardamos. Y ahora cuando le damos a play, tenemos un personaje en primera persona. Perfecto. Vale, ya podemos movernos, podemos tal, como si fuera un juego normal. Perfecto, vale, aquí estamos otra vez. Ahora vamos a abrir otra vez otro proyecto. Vamos a elegir un proyecto vacío en esta ocasión, ¿vale? Bueno, no, mira, vamos a elegir lo mejor en tercera persona porque así os explico una cosita cuando estemos jugando. Vale, blueprint, ok, máxima calidad, desktop content, con start and content, perfecto, vale. Y ahora, tutorial. Tutorial, bueno. Porque antes, nada, eso antes no valía. Vamos a empezar creando una carpeta de blueprints, ¿vale? BP. Perfecto. Ahora vamos a crear un character, ¿vale? Blueprint class. O sea, le damos con botón derecho. Por cierto, vamos a poner esto así, que me gusta más. Perfecto. Y un poquito por acá. Perfecto. Blueprint class. Character. Ponemos el nombre que queramos, pues yo que sé, BP de Blueprint. First Person, ¿vale? Y entramos. Y esto es lo mismo que teníamos antes en el proyecto ya creado, pero ahora está vacío, ¿vale? No hay código por ningún sitio, todo está limpio. De hecho, vamos a borrar esto. Está limpio, ¿vale? No hay nada. ¿Qué hacemos ahora? Vale, primer paso. Vamos a crear mira, aquí en Add Component, creamos un Sprint Arm. Y este Sprint Arm va a hacer la función de Camera Boom. Lo que vamos a hacer es, lo renombramos Camera Boom. Perfecto. En la longitud 0. Porque lo queremos que esté pegado al cuerpo. Y ahora creamos con esto, con el Camera Boom seleccionado, creamos cámara. Cámara, ok, cámara. ¿Vale? Y esto van a ser los ojos del personaje. Vamos a subir un poco esto hacia arriba. Así. Perfecto, más o menos por aquí. Un poco menos. Aquí, perfecto. ¿Vale? Ya tenemos nuestro personaje creado. Ahora en Camera Boom elegimos Use Pawn Control Rotation. Ok, perfecto.
Vale, más cosas. Y esto es por lo que he elegido un modo de tercera persona. Vale, tenemos que crear un Game Mode, ¿vale? ¿Qué es un Game Mode? Un Game Mode es el modo de juego que le decís a Unreal que va a ejecutar, ¿vale? Por ejemplo, yo ahora pulso Play y yo tengo este Game Mode, ¿vale? Que es el Game Mode del personaje, de este jugador en tercera persona. Pero ¿y si yo quiero que sea otro modo de juego? Por ejemplo, yo tengo un nivel y quiero que sea en tercera persona, pero luego tengo otro nivel que quiero que sea en primera persona. Para eso están los Game Mode. ¿Cómo creamos uno? Simplemente vamos a Blueprint Class y aquí tenemos la opción de Game Mode Base. Le damos y aquí pues lo igual. Game Mode First Person, ¿vale? Pinchamos, dentro de él entramos y aquí, a ver, iros todos al lado derecho, donde mi ratón, y aquí donde pone Default Pawn, le tenemos que dar todos a VP First Person, o sea, le tenemos que dar realmente al personaje que hemos creado, ¿vale? Sea tercera persona, primera, lo que sea. ¿Qué significa esto? Que ahora todo lo que yo haga en este personaje, este modo de juego, este Game Mode, lo va a ejecutar, ¿vale? O sea, si este personaje puede... Bueno, si es en primera persona y aparte puede... Yo que sé, puede saltar, puede volar, puede sprintar, puede lo que sea, este Game Mode es el que lo va a ejecutar, ¿vale? Y una vez que ya tenemos nuestro Game Mode creado, simplemente nos tenemos que ir a... Mira, más sencillo o más complicado, una de dos. Vamos a irnos a New, a File, New Level, Default Level, vacío, ¿vale? Y aquí tenemos nuestro Player Start, ¿vale? ¿Qué es esto? Esto es donde el jugador comienza, ¿vale? Esto viene definido por el Game Mode, o sea, el Game Mode que sea el que esté seleccionado va a ser el que spawnee aquí. ¿Y esto dónde se puede mirar? Esto se mira en World Settings, ¿vale? En este apartado que pone Game Mode Override. Entonces, aquí le damos a... Aquí elegimos el nuestro y, por ejemplo, si yo me voy ahora y elijo Third Person Game Mode, que por cierto es este es el Game Mode asociado al personaje en tercera persona, con lo cual si yo pulso ahora Play, se spawnea el personaje en tercera persona y tengo este Game Mode. Pero ¿y si yo quiero que se spawnee no este personaje, sino el que yo he creado ahora? Pues simplemente me voy a mi Blueprint, me voy a este Game Mode que yo acabo de crear, lo pongo aquí, ¿vale? Con esta flechita lo puedo elegir directamente. Y ahora, cuando yo le dé a Play, lo que se va a spawnear es mi propio jugador. Vamos a darle a Play. ¿Veis? Jugador. Está parado, quieto, no se ve nada. ¿Por qué? Porque el jugador no tiene ningún tipo de movimiento aún. No tiene ningún tipo de input. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a escape. Vale. Siguiente paso. Vamos a irnos a... Vamos a cerrar esto primero. Settings. Project Settings. Y vamos a irnos al apartado de Input. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues lo primero de todo es... Vamos a borrar todos estos porque estos son los amigos de tercera persona que no me interesan nada. Los Action Mappings también fuera. Vale, perfecto. ¿Qué son los Action Mappings y qué son los Axis Mappings? Cuando creas un Action Mapping, realmente estás creando un botón que va a hacer el jugador una acción. Cuando creas un Axis Mappings, realmente estás creando una entrada de movimiento para que el jugador se mueva. Vale, entonces vamos a crear un Axis. Vamos a crear unos cuantos, de hecho. Vamos a crear 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Entonces, el primero va a ser el movimiento hacia adelante, ¿vale? ¿Qué es esto? Esto es cuando tú pulses la W o la S, va a ir para adelante o para atrás, ¿vale? Igualmente, si pulsas el joystick del mando, pues igual lo mismo. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, Move Forward, ¿vale? Que es movimiento hacia adelante, ¿vale? Elegimos la tecla W, aquí estás. Y vamos a crear uno más
que va a ser la S. ¿Vale? Entonces WS, que es el control típico de cualquier mando, o sea, de cualquier juego. WS. W va a ser para adelante, S va a ser para atrás. Muy atentos a esto, ¿vale? Escala. Como la W es el positivo, la W, este 1 está perfecto, pero como la S es el negativo, o sea, movimiento hacia atrás, hay que ponerlo en negativo, o sea, hay que poner -1, ¿vale? Cuidado con esto que es importante. Ahora, para los lados, ¿vale? Porque igualmente se va para la derecha y para la izquierda. Aquí vamos a poner move right. Entonces aquí creamos otros dos. Creamos la tecla A, que va a ser para la izquierda. La tecla D, que va a ser para la derecha. Ok. Y ahora la tecla A se va a -1, ¿vale? Perfecto. Porque la A es la izquierda. Cuando es izquierda es como que es negativo, ¿vale? La derecha es positivo, la izquierda es negativo. ¿Vale? Siguiente. Como es un personaje en primera persona, la cámara, la vista necesita moverse. Entonces, por ejemplo, look up, ¿vale? Que sería la cámara hacia arriba o hacia abajo. ¿Vale? Look up. Entonces vamos a poner aquí mouse, como es hacia arriba, mouse I, ¿vale? Que es en el eje I. Como también tiene que mirar hacia la derecha y hacia la izquierda, look right, ¿vale? Y creamos otro, no, perdón, con este, ¿vale? Y lo ponemos mouse X. Vale, perfecto. Cerramos esto, vamos a irnos otra vez al blueprint, jope, con la palabrita, blueprint del personaje. Abrimos y estamos en el Event Graph. Aquí está el viewport, ¿vale? Que es los elementos visuales que tenemos y el Event Graph. Vale, vamos a empezar poniendo los inputs, ¿vale? Los que acabamos de crear. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, move right. Move forward, que es este, axis events. Ojo, con esto también. ¿Vale? Tenemos este. ¿Y ahora qué hacemos? Pues seguir estos pasitos y ya está. Primero, get control rotation. De aquí, split stroke spin, ¿vale? De aquí le damos a make rotator. Y lo movemos, lo movemos aquí, perdón, ya. Si pulsáis, si dejáis pulsado control, lo movéis, ¿vale? Aquí, perfecto. Y un truquillo más. Si seleccionáis estos dos y pulsáis Q, se alinean, lo cual es maravilloso. Para la gente como yo que soy un poco psicópata de esto. Vale, entonces, con esto le damos a get right vector y get forward vector, ¿vale? Perfecto. Y entonces, desde aquí le damos a, desde este move right, le damos a add movement input. Perfecto. Alineamos, perfecto. Copiamos este, control C, pegamos, control V, este no me hacía falta. Vale. Y ahora este lo conectamos con move forward también, porque es lo mismo realmente. Entonces, el vector derecho lo llevamos al world direction, ¿vale? Es como que le estáis dando la información al nodo a este nodo y a este, de hacia dónde va a ir el personaje, ¿vale? Este es que va a ir hacia la derecha y la izquierda a través de este input, y este que va a ir hacia adelante y hacia atrás a través de este input, ¿vale? Entonces, el axis value lo juntamos con scale value. Ok, perfecto. Entonces ahora compilamos, guardamos, y si le damos a jugar, el personaje debería de poder moverse ahora. Vamos a ampliar esto un poquito más, con un poquito más de tal. A ver, vamos a ampliar esto así, luego por aquí rápidamente.
Vale, algo así, ¿vale? Si le damos a play ahora, el personaje debería empezar a moverse. Vale, perfecto. Pulso la W, pulso la S y el personaje va para adelante y para atrás. Y para la izquierda y para la derecha. Genial, perfecto. Vale. Problema de esto, la cámara no funciona. Vamos a llamar a nuestros dos eventos que hemos creado antes, input look right y input look up. Perfecto, aquí estaría. Vale, entonces de aquí le damos a arrastramos add controller yaw input. Perfecto. Y de aquí arrastramos y llamamos a add controller pitch input. Perfecto, ¿vale? Si le damos ahora, si hacemos esto con esto, y por cierto, una cosita que se me ha olvidado, en Project Settings, en Input, en Mouse y hay que ponerlo en -1, ¿vale? Solo eso. Así que, y por favor, lo ponéis. Vale, repetimos. Si ahora si hacemos esto y le damos a play, tenemos al personaje que se mueve, ¿vale? Y ya lo tenemos, ¿vale? Está siendo controlado por el ratón y el teclado y tenemos un personaje en primera persona. Genial, perfecto. Cositas. ¿Qué pasa si decís, vale, es que la cámara va muy rápido, va muy sensible con el movimiento, maldita sea que mareo, joder? ¿Vale? Pues si decís eso, lleváis razón. ¿Cómo podemos controlar eso? Pues tan sencillo como aquí en medio, en Axis, le damos a Float, ¿vale? Buscamos Float y aquí arriba, Float por Float, que es una multiplicación. Unimos este con este y entonces aquí ponemos el valor que queramos, ¿vale? Si pones 1, va a ser igual que estaba, básicamente. Vamos a copiar y pegar, por cierto, aquí. Vale. Si pones 1, ¿vale? Así como está, va a ser igual, ¿vale? Igual de rápido, igual de mareo. Si lo quieres más sensible, simplemente cambia este valor más bajo. Por ejemplo, si lo queremos a la mitad, que sea la mitad de rápido, la mitad de sensible. 0.5 y 0.5. Compilamos, guardamos y si le damos al play, ¿veis? La cámara va muy suave. Genial, perfecto. Más cositas. El personaje puede ir a la velocidad que queráis. ¿Veis? Si entráis en el blueprint, en esta pestaña que pone Character Movement, aquí tenéis un montón de valores. Estos son los valores que controlan al personaje, ¿vale? Tenemos desde la escala de la gravedad, yo qué sé, Ground Friction. Este, por ejemplo, es súper interesante. Max Walk Speed, o sea, velocidad máxima caminando. Está puesto en 600. Si lo queréis poner, yo que sé, si queréis hacer un Walk Simulator, pues en vez de 600 que siempre va corriendo, pues 300, ¿vale? La mitad. Compilamos, guardamos, play y ahora va mucho más despacio, ¿vale? Si lo queréis poner a 100 y que vaya andando como una tortuga, perfecto. También podéis. Mediante código podemos crear, yo que sé, sprints con un botón o 1000 cosas. Más adelante. Vale, más cositas. Ya estaría, pero vamos a hacer una cosa más por darle un poco de vida. Vamos a Project Settings, Input, que ya estamos en Input otra vez, ¿vale? Y nos olvidamos del Axis Mappings y creamos un Action Mapping, ¿vale? Y este Action va a ser Jump, salto. Voy a hacer esto porque realmente es la cosa más tonta del mundo, es súper sencillo y es muy rápido. Vale, entonces queremos que, por ejemplo, cuando pulse espacio, spacebar, salte. Así que lo que vamos a hacer es, vamos otra vez aquí, vamos a ordenar esto un poquito, esto así. Mirad, si lo elegís todo y pulsáis C, lo comentáis. Simplemente ponéis lo que queráis, Movement Input, por ejemplo, y ya lo podéis elegir todo, ¿vale? ¿Veis? Lo podéis mover todo junto. Muy cómodo, muy útil si lo queréis, si sois muy fans de la organización. Vale, el salto. El salto en Unreal es la cosa más absurda del mundo. Mirad, Jump, ¿vale? Vamos a crear el evento Input que hemos creado, que es Jump.
¿vale? Entonces cuando pulse spacebar, que es este jump, el personaje va a saltar. No hay que hacer nada prácticamente. Escribid jump. Y ya hay una función creada en Unreal de serie que se llama jump. Le dais y listo. Compilamos, guardamos y ahora cada vez que yo ande con mi personaje y le pulse espacio, salta. Súper fácil, súper fácil. Y lo chulo de esto es que se controla una vez más desde el Character Movement. O sea, si vosotros queréis que busquéis en el buscador jump, ¿vale? Jump, velocity. Le dais, yo que sé, a una burrada. Le dais a 5000. Pues el personaje ahora, la velocidad de salto va a ser esa. Estamos andando por aquí con tranquilidad. Vamos andando. Con nuestro personaje que se puede mover para todos los lados. Y ahora le damos a saltar y... Vale, pues esto sería todo. Muchas gracias por estar ahí. Suscribiros, like y nos vemos en el próximo vídeo.